Capítulo 4, en Jeremías, capítulo 4, del versículo 1 al 3, le vamos a dar lectura en esta ocasión. Jeremías, lo repito, capítulo 4, del versículo 1 al 3, que dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Bueno, pues con toda confianza vamos a darle lectura en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que dice así de esta manera: si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, y juntares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de nuestras obras. Pues vamos a mirar, hermanos, un poco hoy acerca tocante a la conversión. ¿Cuántos se han convertido a Cristo? ¿Cuántos medios se han convertido? ¿Cuántos no están tan seguros? ¿O cuántos en el camino se quedaron a medias? Bueno, esto no es para que me lo respondan, ¿cierto? Ni estoy yo para saberlo. Pero en esta ocasión vamos a partir de esta escritura. Pues bueno, la conversión, hermanos, es una predicación a todo hombre y a toda mujer de todos los tiempos y para todos los pueblos. ¿Para convertirnos a quién? ¿Y para alejarnos de qué? Ciertamente cada uno de nosotros tenemos diferentes opiniones, ¿cierto? Pero en una coincidimos, que somos hijos de Dios, amén. Coincidimos de que andamos con Cristo, de que amamos a Dios, de que nuestro servicio está a favor de la obra del Señor. ¿En eso estamos de acuerdo? Bueno, entonces conversión, hermanos, es un término que inclusive se usa en la milicia, es decir, se usa para dar a entender un cambio de dirección o un cambio de opinión. ¿Cuántos son aquí de doble ánimo? Qué bueno que están atentos, ¿ok? Qué bueno que están atentos, porque el hombre de doble ánimo tiene un problema muy fuerte. Entonces todos cambiamos más o menos, ¿cierto? De opinión muchas veces. Pero hermanos, no todas las gentes se convierten. Era lo que les decía y es el punto que vamos a analizar. Todos pensamos de una manera o de otra. Inclusive en ocasiones no quedamos de acuerdo en muchos asuntos. Pero la realidad, hermanos, es que aunque tengamos diferencias, no todos, hermanos, se convierten de verdad a Cristo Jesús. No todo el que dice ser cristiano lo es. No todo el que lo dice llena verdaderamente esa palabra. Mire, no todo el que dice ser cristiano lo es. La conversión debe ser en verdad también, hermanos, un acto voluntario. La conversión al Señor, la entrega al Señor, el escuchar el llamamiento de Dios, dar un giro total del camino antiguo de pecado, de maldad, de soberbia, ¿cierto? Dar un giro total y mirar al camino de Dios, poner los dos pies sobre él y caminar adelante con el Señor. Es un giro totalmente, ¿cierto? No apegados al viejo hombre, no ligados con el mundo pecador, sino que es un acto voluntario el cual se tiene que hacer delante de la presencia de Dios, porque esto es agradable. ¿Quién los trajo aquí, hermanos? Cristo Jesús. ¿Los trajo a la fuerza? ¿Les puso una pistola? ¿Los trajo de la oreja? ¿O con amenazas? Voluntariamente estamos aquí para la gloria del Señor. Mire, y que lo sepa el diablo, que servimos a Dios con toda libertad, que fuimos llamados, hermanos, y con ese corazón dispuesto, aquí estamos para la gloria del Señor. Mire, a ver, veo cara seria. ¿Será que los trajeron a la fuerza? ¿Será que el pastor los amenazó? ¿Verdad que no? Miren, el gozo del Señor nadie lo paga. Entonces, hermanos, es un acto voluntario. Si te has de convertir,
es porque has de aceptar. Muchas personas se adhieren, se añaden, hermanos, a muchas creencias, ¿cierto? Según la conveniencia de lo que les ofrezcan. Aquí, hermanos, lo único que el Señor me ha ofrecido es salvación y vida eterna, ¿cierto? Y promesa de salvación también para toda mi familia. Y yo lo creo con todo mi corazón. Hermanos, en realidad, ¿qué nos puede ofrecer más el Señor que más valga? Cuando el Señor mismo, allá en Mateo, por medio de su palabra, menciona que lo primero que debemos de buscar es el reino de Dios. ¿Ah? Y si en Dios tenemos alimento y abrigo, ¿qué te hace falta? ¿Ah? A mí no me hace falta nada. Si en Dios lo tengo todo, estamos completos en Él, Colosenses 2:10. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que andar pidiéndole allá afuera al mundo si todo lo tenemos en Cristo Jesús? Y el que ha comprendido que el reino de Dios se busca primero, que el reino de Dios se honra primero, entonces lo demás Dios lo añade sin que tú se lo pidas, pues Él conoce de todo lo que tú tienes necesidad, ¿cierto? Pero es un acto voluntario, por eso les preguntaba, es un acto voluntario totalmente. Les voy a invitar a que vayamos allá, primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Si lo tenemos, decimos amén y le damos lectura en el nombre del Señor. Primera Crónicas, capítulo 28, verso 9, que dice de esta manera: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo, dice ahí, voluntario. ¿Cuántos están aquí voluntariamente? Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás. ¿Cuántos han buscado a Dios? ¿Cuántos lo tienen en su corazón? Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Pero nuevamente miramos ahí, nos detenemos. Dice que de una manera voluntaria. Es bien importante, hermanos, tener esa mente en cada uno de nosotros. Lo que hicieron los hermanos antiguos, hermanos, lo hicieron no meramente por una conveniencia material, jamás de esa manera. Aunque muchos en este tiempo, hermanos, lo hacen por esa causa y buscan solamente los beneficios, ¿cierto? Materiales, pero en realidad el beneficio más grande ya lo tenemos en promesa de Dios, hermanos. ¿Y qué es? El galardón de vida eterna, un lugar con el Señor ahí en la gloria. Y eso nadie nos lo arrebata, ¿cierto? Eso nadie nos lo arrebata. Más bien ahí dice que voluntariamente, de manera voluntaria, sírvele al Señor, busca al Señor. Ciertamente, en parte de la conversión, este punto no debe de ser pasado por alto, porque el que hace las cosas a la fuerza, hermanos, créame, no es de agrado delante del Señor. El forzado, el involuntario, el a regañadientes, estos no le agradan al Señor, hermanos. Miren, ¿o cómo ven ustedes? Los rezongones, ¿cuántos le rezongan al Señor? Qué bueno que aquí ninguno, que todos amamos a Dios. Es una grande bendición. Miren, entonces, los favores, aún los favores y los actos entre nosotros deben de ser voluntarios, hermanos. Ciertamente, no buscando ningún beneficio. Es parte notoria de la conversión del creyente, ¿cierto? Es parte de la conversión del creyente. Si a un hermano tal, porque así se le ocurrió regalar su carro, pues está bueno, recíbalo, ¿cierto? Y el hermano que lo regaló, délo sin esperar recibir algo más grande. Ciertamente, lo que se hace, hermanos, como dice la Escritura, se hace como para el Señor y no como para los hombres, ¿cierto? Aquel que tiene, está bueno, dé, ¿cierto? Y el que no tiene, pues espere en el Señor, porque en realidad Dios es el que sustenta a todos sus hijos. Pero todo lo que se haga, sea de manera voluntaria. Miren, de manera voluntaria. Y los apóstoles lo enseñaron de esta manera también, ¿cierto? Miren,
Y nos invita, hermanos, a tomar una buena dirección también. De esta manera, dice, como veíamos en Jeremías, se conviértete a mí o hacia mí. Pero muchos hermanos rechazan la voz y el consejo de Dios. Dios lo dice por medio de su palabra: si te volvieras a mí, ¿cierto? Si te acercaras a mí, dice, yo te tomaré, tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, ¿cierto? Promesas del Señor que muchos las pasan por alto. Como le decía anteriormente, muchos se adhieren a muchos lugares y muchos se sienten confortados, se convierten a esos lugares, se convierten a esas creencias. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente Dios está prosperando esos lugares? ¿Verdaderamente el Espíritu de Dios se encuentra en esos lugares? ¿O simplemente se sienten bien conforme a su carne? Confortables, miren, conforme a la carne. Hay que pensarlo, porque hay mucha diferencia. Y hay un espacio muy grande entre la verdad de Dios y el confort humano. Es muy diferente. Puedo yo sentirme bien en un lugar, ¿cierto? Puedo yo sentirme bien, pero si no está el Espíritu de Dios, es simplemente el confort de mi carne. Pero lo de Dios, hermanos, no es de la carne. Lo de Dios es veramente espiritual. Y Él nos invita, lo repito, a tomar la buena decisión, a tomar una buena dirección, a convertirnos a Él, a convertirnos hacia Él, ¿cierto? Ciertamente muchos de nosotros ya nos hemos convertido a Cristo Jesús. Y hemos procurado que otros se conviertan a Cristo Jesús por medio de nuestro testimonio. Gloria a Dios. Mire, y tenerlo en cuenta cada día: o soy del Señor, o soy de Cristo, o estoy haciendo la obra del maligno. En eso también se determina si verdaderamente te has convertido a Cristo o no te has convertido a Cristo. Hay muchos que pueden decir: yo soy de Dios, yo camino con Dios. Incluso todos se atreven a decir: Dios me habló, Dios me dijo que esto, que el otro, que aquello. Y en realidad, hermanos, todo cae a que sus palabras caen al suelo, porque en verdad no es Dios quien dijo, no es Dios quien les mandó, ¿cierto? Porque cuando Dios manda y hace la obra en la persona, hay orden primeramente. En todos los asuntos hay orden. Miren, entonces debemos de pensar en ello, que si hemos de escuchar el consejo de Dios, hermanos, debemos de tomarlo con seriedad, ¿cierto? No juzgarlo al Señor, porque Él jamás se ha burlado de nosotros, sino que al contrario, amándonos, dio su vida en la cruz. Vamos a ver ahí en Jeremías capítulo 5 verso 3, por favor. Gloria a Cristo Jesús. Jeremías, les dije ahí en el capítulo 5, en el versículo 3, por favor, que dice de esta manera: oh Jehová, ¿no mirarán tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Fíjense cómo dice aquí por medio del profeta Jeremías, expresando: Señor, les diste un azote porque les amabas. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Y cuántos están dispuestos a que el Señor les dé una corregida? ¿Cierto? Y ahí dice bien claramente: los tomaste, los azotaste, dice, y aún así no quisieron convertirse a tus caminos. Qué bueno que nosotros andamos en el camino del Señor, ¿cierto? Para no sufrir, hermanos, el azote de Dios, porque si Dios nos azota es porque nos ama y quiere que nos enderecemos en el camino. Pero si es de manera voluntaria que ahí vamos y servimos, tenemos una grande ventaja delante de Dios, porque en ello hay honra al Señor Jesucristo y Él honra a los que le honran, y tenemos victoria en ello. Claro que tenemos victoria en el Señor, porque de manera voluntaria aquí estamos, porque nadie nos trae a la fuerza, ¿cierto?
Porque amamos a Dios simplemente. Aquí estamos en este lugar, no queriendo quedar bien con nadie, aleluya, sino que venimos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Miren, qué glorioso es el Señor. Él nos invita cada día. Aquellos fueron azotados y aún así, con esos golpes, con esos azotes, con esa corrección, dice bien claramente, hermanos, ahí en el versículo 3, de Jeremías 5, dice, al final dice, y no quisieron convertirse. ¿Cómo está el mundo allá afuera? ¿Cómo le va el mundo allá afuera? ¿Cómo le trata el enemigo al mundo allá afuera? ¿En realidad les ama? ¿El príncipe de este mundo les ama? ¿Ah? En realidad, hermanos, les da todo lo placentero, pero pasajero. Y llega el momento, hermanos, que esa persona, esa alma, tiene sed del Dios vivo. Pero su Dios no les confortó. Su Dios no les pudo sacar de ese pozo cenagoso. Su Dios, hermanos, que para muchos allá afuera es el dinero. Tu Dios, que para muchos allá afuera son los ídolos diversos, hermanos, no los pudo sacar de ese pozo de desesperación. Lo que Cristo Jesús pudo hacer con usted y conmigo, y lo puede hacer con aquellos. Pero el mundo, hermanos, aún así, con estos azotes, con estos dolores, con estas angustias, hermanos, no quiere convertirse a Dios. Y el tiempo está cerca y Cristo viene pronto. Gloria a su nombre. Lo del mundo es pasajero. No va a quedar piedra sobre piedra, está escrito. ¿Qué está esperando el mundo? Aún dice la escritura que al altivo, es decir, Dios tiene misericordia de ellos. Al altivo lo mira de lejos, no lo echa de lado, sino que al contrario, tiene misericordia. Y muchos de ellos han escuchado la palabra de Dios, pero no quieren convertirse. Les va como les va, con las necesidades que tienen, con las angustias, con los dolores. Pues hermanos, si a nosotros no nos va mejor que ellos, les digo una cosa: tenemos victoria en Cristo Jesús. Porque yo sí tengo esperanza en el Señor. Porque aunque mi carne y mis huesos se desvanezcan, sigo confiando en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Él es poderoso, porque sus promesas son para siempre y Él las cumple, hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Porque si ejemplo nosotros recibimos de la iglesia primitiva, que aún, hermanos, ellos hasta la muerte se dieron por causa del nombre del Señor, ¿por qué nosotros no? ¿Qué hay de diferencia entre aquellos y nosotros? La persecución. Eso no es nada comparado a la gloria venidera, como dijo el apóstol Pablo. Miren, entonces, hermanos, nosotros pensemos en esto. Si el consejo de Dios viene y lo tenemos en nuestras manos, pongámoslo por obra. Hay bendición en esto. Miren, inclusive, hermanos, haya otros que aún escuchándolo, o aún mirando, o inclusive en ocasiones un folleto que se les entrega a las personas, ni siquiera les pasa por la mente leerlo y al instante lo tiran. Miren, les voy a invitar a que vayamos allá al libro de Oseas, capítulo 5, verso 4, por favor. Oseas, capítulo 5, del verso 4. Que dice de esta manera: no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Miren, no les pasa por la mente. ¿Y qué es una de las causas por las cuales no se quieren convertir? Pues por el pecado, porque la maldad ahí está, porque no quieren desecharla, porque no quieren arrepentirse. Es por ello, hermanos, que ni les pasa por la mente. De oídas y de palabra muchos dicen: sí hay Dios, yo creo en Dios. En eso estamos de acuerdo, yo creo en Dios. Pero en la obra, en el hecho, muchos hermanos se quedan cortos.
Porque aquel que dice que cree en Dios y ama a Dios, como en una ocasión se los dije, no se queda quieto, no puede quedarse quieto. El Espíritu de Dios lo toma, ¿cierto? Y trabaja para la honra, gloria de Dios, para la obra del Señor Jesús. No se queda callado, no se queda pasivo, hermanos, sino que está activo para la gloria del Señor. Pero hermanos, siempre sucede eso. ¿Por qué no se convierten? ¿Qué es lo que está pasando? No piensan en convertirse, dice aquí. No piensan en su Dios, dice. Porque espíritu de fornicación, en este caso dice, está en medio de ellos, no conocen a Jehová. Ellos preferían las lascivias, las iras, allá ello era lo que ellos preferían. El pecado, la maldad, de ello degustaban. Pero mientras el hombre se siga hundiendo en esto y no mire hacia los cielos y le pida perdón a Dios, jamás va a tener un encuentro con Cristo Jesús. Pero aquel que se preocupa y aquel que está predestinado para la gloria del Señor, aunque sea el más terrible del mundo, el Señor lo ha de salvar para testimonio de la grandeza de Dios. Y muchos se han de convertir para la gloria del Señor Jesucristo, porque no hay imposible para Dios. Y cuando tú te abres tu corazón delante de la presencia de Dios, mi hermano, mi hermana, Dios convierte completamente cuando hay disposición en ti. ¿O como ven? ¿O somos medio transformers? ¿Verdad que somos convertidos a Cristo completamente? ¿Verdad que el hombre viejo pasó? ¿Verdad que somos nuevas criaturas en Cristo? ¿Verdad que hay poder en el nombre de Jesús? ¿Verdad que a cada paso que damos vamos de victoria en Cristo Jesús? Hay seguridad en Dios. Hay seguridad en el Señor Jesús. No caminamos ni vamos a tientas. Sabemos lo que el Señor tiene para nosotros desde que el Señor nos llamó. Podemos mirar el principio y el final de nuestros días por medio de su palabra. Gloria a Dios. Es por eso que el creyente no le teme ni a la muerte. ¿Hay alguien aquí que le tenga miedo a la muerte? Gloria al Señor. El Señor le reprenda, ¿cierto? Y si aún nuestro tiempo se ha de acabar, sea en Cristo Jesús, Señor nuestro, para que no haya pérdida alguna. Miren, entonces continuemos con esto. Aunque lo decía de esta manera, no piensan en convertirse, ni modo, nosotros insistamos en predicar la palabra de Dios. Algunos escucharán, algunos nos rechazarán, algunos tirarán el volante delante de nosotros, o inclusive tajantemente nos dirán, no quiero saber nada de Dios. Gloria al Señor Jesús. Porque nosotros no solo queremos saber, sino que queremos mirar un día lo que Él tiene preparado para nosotros, en promesa en la cual confiamos. Mire, esto a mí me llena de alegría. Entonces, hermanos, démonos cuenta también que nosotros debemos, hermanos, de pensar de cómo debe de ser nuestra conversión. ¿Cómo debe de ser nuestra conversión? Porque también depende de un esfuerzo propio. No va a llegar Dios y ¡pum! Ya estás convertido, ya eres el mejor cristiano del mundo. No, esto es paso por paso. Y hay cosas de las cuales nosotros también tenemos que abstenernos. De las cosas que tenemos que abstenernos. De pecado, de inmundicia, de maldad. Tenemos que abstenernos nosotros, ¿cierto? Varones, ponernos los pantalones, como dicen luego por ahí, ¿no? Mujeres, las faldas bien puestas y largas, para la gloria del Señor. Miren, porque esto también depende de nosotros. Dios está dispuesto, pero si nosotros, hermanos, hacemos como que no entendemos esto, hacemos como que no entendemos esto, entonces ¿qué va a pasar? Miren, en una ocasión a mí se me acercó un joven, el cual ya tenía algunos años de ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Miren, y se me acercó y me dijo, hermano, me metí con una muchacha, me dice. Y yo le dije, ¿qué estabas pensando? No, hermano, es que yo no sabía. Hermano, no sabía. Hermano, nosotros nos damos cuenta de lo que está bien y de lo que está mal, y aún más cuando nos convertimos a Cristo. Entonces quiere decir que ni había nacido de nuevo, ni en verdad había sido convertido. ¿Se fija la diferencia?
¿Cómo es que no sabía si se le había predicado, se le había enseñado, lo había escuchado? Se suponía que lo entendía. Hermanos, simple y sencillamente no hizo el esfuerzo propio para que el Señor hiciera el evento completo. Eso pasó. Pero hermanos, de repente, no, es que no me dijeron. No, es, oiga, a ver que eso se lo diga delante de Dios, a ver si no se lo dijeron. Mire qué cosas. Démonos cuenta, hermanos, que lo que Dios hace lo hace perfecto, y de nosotros depende que la conversión que haya sido en nosotros, el nuevo nacimiento que fue en nosotros, hermanos, sea expresado para la gloria de Dios, para que otros miren, hermanos, la luz de Cristo en nosotros mismos. Gloria a Cristo Jesús. Es decir, la conversión nuestra debe de ser real y no a medias tintas, para que no se anden diciendo cosas de nosotros. Y luego todavía hay quien se siente ofendido. Ay, yo no hice eso. Ay, yo no lo dije. ¿Cierto? Ciertamente entre nosotros muchas veces no nos vemos, pero Dios, que lo conoce todo y lo sabe todo, a su tiempo saca todas las cosas a la luz. ¿Y quién va a enfrentar eso? Más bien dice, hermanos, allá por el Evangelio de Juan, que el pecador más bien no se quiere acercar a la luz porque no quiere que su pecado sea reconocido. Quiere vivir en lo oculto, haciendo lo malo y diciendo, sí, yo creo en Dios. Todos creen allá afuera en Dios, pero no todos le sirven verdaderamente al Señor. Miren, entonces démonos cuenta, debe ser real. Debemos de pensar, hermanos, que nosotros debemos de hacer barbecho, es decir, quitar todas las impurezas de raíz, como un campo, como se hace en un campo, hermanos. Antes de ser, hermanos, sembrado, se le quita todas las malezas, toda la hierba, ¿cierto? Todo lo inservible se quita para poder cultivar ese campo, hermanos. Así debe de hacerse en nuestras vidas, para que Dios pueda obrar con plenitud en cada uno de nosotros. Porque si de constante está la maldad, aunque yo diga que soy cristiano, voy a tener un problema muy grande para adentrarme en la presencia del Señor. De ahí que muchos se pregunten, ¿por qué no siento la presencia de Dios? ¿Cierto? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué aquel se goza? ¿Por qué yo no me gozo? Todos tenemos libertad de gozarnos delante de Dios. Todos podemos cerrar nuestros ojos, levantar las manos y cantarle al Señor Jesús. No hay impedimento. ¿Cierto? Aún al diablo el Señor lo reprenda. No hay impedimento. ¿Cierto? Pero en ocasiones el diablo trae duda, trae inseguridad a la persona, trae todo este tipo de males. Pone delante de la presencia del creyente muchas de las cosas que antes fueron en él, vicios que antes fueron en el creyente, por medio de los que se dicen tus amigos, o por medio de aquellos que son aún tus patrones. En ocasiones también por medio de ellos te pone tropiezos el enemigo. Y ay de nosotros si volvemos a lo mismo. Eso es lo que impide la relación plena con Dios. Miren, eso es lo que impide. Pero cuando tú estás seguro con Dios, te ofrezcan lo que te ofrezcan, te traigan lo que te traigan, tú sabes que en Cristo Jesús estás completo. Tú sabes que en Él estás completo. Miren, ¿a cuántos hermanos, hombres de Dios, no les han ofrecido casas y lujos? ¿Cierto? Incluso solamente o por el hecho de que rechacen la sana doctrina. Mire, Señor reprenda al diablo. Hay poder en Cristo Jesús. Estamos completos en Él. No nos falta el pan de cada día. Y repito las mismas palabras de Pablo: si tengo alimento y abrigo, estoy en Cristo Jesús. No me hace falta nada. No me hace falta nada. Más bien, cada uno de nosotros debemos de pensar en ello, quitar esas impurezas, dejar el campo abierto para que el Señor complete la obra en cada uno de nosotros. Quitar esas impurezas no nos sirven para nada, hermanos. Caemos o caigamos más bien en la realidad. Las impurezas no sirven para nada. Manchan tu vestidura, que debe de ser blanca delante de la presencia de Dios.
Si eras blanca como paloma y no dejamos las impurezas del mundo, vas a estar manchada como las vacas. Miren, pero somos de Cristo y andamos con Cristo Jesús. Que aunque en ocasiones es difícil, pero ahí vamos de la mano del Señor. Que en ocasiones tropiezos, pero ahí vamos de la mano del Señor. Nunca se deje vencer, porque el enemigo es lo que quiere. Y luego ir de chismoso. Mira, tu hijo ya no se pudo levantar, y le ofrecí y tomó